¿Por qué decimos nosotros que esta gamba tiene un plus de diferenciación? Debido a que la pescamos en unas fosas, en el Golfo de León. El Golfo de León tiene una gran aportación de nutrientes de los ríos de Francia, y esto podríamos hacer un símil como podría ser un jamón ibérico, un bellota, un jabuguito, ¿no? En función de lo que come el animal, pues tiene unas especificaciones u otras. Yo creo que si el sector pesquero, en concreto puedo hablar de mi puerto de Rosas, se sigue pescando de esta manera, hemos llegado a entender que tenemos la responsabilidad de dejar un recurso sano para nuestras futuras generaciones. Y si vamos en esta línea lo tendremos, porque somos muy responsables con esta pesquería. La que se considera la mejor gamba es la que se pesca siempre si este es el valle submarino, la que está en la esquina, antes de llegar a la planasa. Este es el fondo del mar y aquí está el valle, ¿no? La mejor gamba es la que está aquí, ¿vale? La gamba de la planasa, que se pesca con la escamarla y otras especies, es esta gamba que no es tan roja, es un poco más blanquecina y viene siempre con un poco más de fango. Por eso los barcos que van a la gamba se dedican a la gamba y van a pescar la gamba en el valle submarino. Y los que no van a la gamba la pillan con otro pescado, es distinta. Yo siempre aconsejo comprar a los barcos especialistas en la gamba. ¿Qué diferencia la gamba de un puerto o de un barco a otro? Ni más ni menos la forma con que se cuida la gamba, ¿no? No es lo mismo pescar la gamba y ponerla en una caja con un poco de hielo y cuando llegas a puerto la encajas para venderla, que si la preparas ya con agua de mar cuando la pescas, que la gamba ya muere ya con el agua de mar, entonces le das una longevidad mucho más grande, ¿no? O sea, es muy importante la forma con que se tiene que mimar. Tiene salida del mar. Estos fideos no pueden quedar. Fideo gordo, ¿no? Yo particularmente la gamba que más me gusta es la mediana, así que estoy bien con todo el mundo. Tienes que ser un poco artista para pescarla, cocinarla y comerla.